Así como se está produciendo la sanación en su realidad, también ustedes se encuentran ahora en el proceso de una inmensa sanación personal de los traumas que el colectivo humano ha experimentado a lo largo de generaciones. Cada uno de ustedes percibe su realidad de una manera única e individual, moldeada por sus experiencias, creencias y las capas de conciencia que ha recorrido a lo largo de su existencia. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos amados, soy el comandante Brillón del Comando Galáctico Astar. Gracias, embajadora. Es maravilloso conectarme con ustedes y también con aquellos que escucharán y leerán nuestra transmisión. En nuestra última conversación, hablamos del derribo y el inevitable fin de la Matrix y de los controladores oscuros que han dominado la Tierra. A medida que las sombras de un periodo difícil se disipan, ustedes se encuentran al borde de un nuevo comienzo, uno que ofrece esperanza y promesa. El reinado oscuro ha dejado una marca significativa en la sociedad global, afectando cada aspecto de sus vidas y experiencias diarias. Sin embargo, mientras las viejas costumbres se desvanecen, surge un nuevo amanecer, que despierta la expectativa de un mañana mejor. El reinado oscuro creó un ambiente de opresión, que afectó todos los aspectos de la vida humana. El miedo dominaba la mente de las personas, limitando sus derechos y libertades básicas. Muchos vivían en un estado constante de ansiedad, sin saber qué sucedería después. Las consecuencias han sido profundas y generalizadas. Las comunidades se han fracturado mientras los individuos luchan con el trauma de sus desastrosas experiencias con patrones climáticos manipulados y vibraciones terrestres controladas. El sentimiento abrumador de su realidad era que muchos han quedado atrapados en la oscuridad, sin un camino claro hacia adelante. A medida que se alejan del reino oscuro, la necesidad de un ajuste de cuentas colectivo se hace evidente. Las instituciones que les gobernaban de manera opresiva están siendo desmanteladas sistemáticamente. Ahora, el llamado a la renovación y la transparencia ocupa un lugar central. Si bien esto está causando confusión y agitación entre muchos, es un paso necesario en esta transformación. Sin embargo, deben mantener un gran discernimiento, ya que hay quienes tienen poder en su mundo, y buscan sus propias agendas que no son de la luz, ni del plan divino. Estos engañadores y falsos profetas también serán expuestos por sus acciones. A nivel personal, este momento es una oportunidad para la reflexión y el crecimiento. Si bien se han enfrentado muchos desafíos durante el reinado oscuro, este ha infundido gran resiliencia y coraje en la memoria del ADN humano, lo que ha permitido una estabilidad mucho mayor para el camino que tenemos por delante. Así como se está produciendo la sanación en su realidad, también ustedes se encuentran ahora en el proceso de una inmensa sanación personal de los traumas que el colectivo humano ha experimentado a lo largo de generaciones. A medida que las sombras se alejan, una nueva sensación de esperanza llena el aire. Es el final de una vieja forma de ser, pero también es el comienzo de algo nuevo y fresco. Lo que nos espera es una realidad basada en la unidad, el empoderamiento y el optimismo. Esta sanación interna no se da solo a nivel personal, sino también a nivel social. Las comunidades deben renovarse, para convertirse en lugares que rechacen la desesperanza y la división. A medida que despiertas a tu unidad con el todo, fomentas la sanación que comienza con conversaciones abiertas y esfuerzos por comprendernos unos a otros. Si bien adentrarse en lo desconocido puede generar sentimientos de miedo, también tiene un potencial enorme. Si cambias tu perspectiva y ves los desafíos como oportunidades y aventuras, puedes alimentar tu deseo de crecimiento y descubrimiento. Fomentar una actitud optimista no solo fortalece tu determinación, sino que también puede animar a quienes te rodean. Esta perspectiva positiva también puede motivar a los demás a imaginar un futuro esperanzador. En esta nueva era,
quienes se consideran trabajadores de la luz, tienen un papel fundamental en la realización de este cambio colectivo. Ustedes sirven como faros de esperanza y defensores de un futuro más brillante, guiando a otros hacia una mayor comprensión. Su participación activa amplifica el impacto de estos esfuerzos. Estos cambios positivos están creando olas. Sus contribuciones, incluso las más pequeñas, están generando transformaciones significativas y motivando a otros a sumarse. A medida que avanzamos hacia esta nueva era, es esencial que asumamos nuestra responsabilidad personal. Cada acción que realizamos, independientemente de su magnitud, contribuye al panorama más amplio del plan divino. El fin del reinado oscuro ha abierto la puerta a un nuevo comienzo para la tierra y la humanidad. A través de su crecimiento espiritual, sanación interna y esfuerzos colectivos, ustedes tienen el poder de dar forma a un futuro iluminado por la esperanza y la unidad. Mientras navegas por este nuevo mundo, recuerda que el viaje comienza contigo. Cada paso que das forma un legado de resiliencia y empoderamiento. Mantente firme, abraza la luz y prepárate para las emocionantes posibilidades que se vislumbran en el horizonte. El amanecer de una nueva era prometedora está a la vuelta de la esquina. Abraza este momento de transformación divina. Estamos aquí y estamos al servicio de la luz. Gracias, yo soy el comandante Brillón del Comando Astar. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, amados. Somos el Consejo Pleyadiano de la Luz. Siempre disfrutamos conectarnos contigo. La vida en el planeta Tierra se ha convertido en incertidumbre, ya que las cosas cambian y se transforman a su alrededor. Un flujo constante de energías envuelve la Tierra, alterando todo a su paso. Aquellos que eligen aferrarse a viejos hábitos y creencias, y continúan revolcándose en vibraciones inferiores de miedo, están encontrando muy difícil manejar la vida diaria. Las vibraciones exigen que aumentes tu frecuencia, o seas eliminado. Entendemos que para muchos esto suena duro, pero es un proceso natural. Es una elección que debes hacer. Tú decides dónde quieres estar dentro de tus propias vibraciones. Aquellos que albergan miedo, emiten juicios y se aferran a comportamientos y hábitos negativos, comenzarán a desmoronarse, causando distorsión dentro de su forma física, haciéndolo muy incómodo y causando enfermedades dentro de su cuerpo. Su estado mental dentro de estas vibraciones inferiores es de total confusión. Estas personas pueden arremeter violentamente contra otros, que no ven las cosas de la misma manera que ellos. Cada uno de ustedes percibe su realidad de una manera única e individual, moldeada por sus experiencias, creencias y las capas de conciencia que ha recorrido a lo largo de su existencia. Esta diversidad de percepción significa que lo que una persona ve como un camino hacia la iluminación y el despertar, otra puede verlo como un desafío directo a sus creencias y estilo de vida establecidos. Aquellos que aún no han despertado a su propia divinidad inherente, a menudo consideran a quienes sí lo han hecho como una amenaza importante. Esta reacción surge del miedo a perder la comodidad y la familiaridad de sus sistemas de creencias actuales, que les brindan una sensación de seguridad e identidad. Cuando se enfrentan a las perspectivas iluminadas de los demás, pueden sentir que se está cuestionando toda su visión del mundo, lo que conduce a sentimientos de vulnerabilidad y actitud defensiva. En este contexto, nosotros, los pleyadianos, junto con otros seres benévolos que se conectan a través de este canal, compartimos una acción profunda y sagrada con ella. Ella ha sido capaz de percibir y comprender las verdades más profundas que resuenan más allá de la superficie de su existencia física. Su conciencia permite una transmisión más clara de nuestros mensajes
que tienen como objetivo guiar y elevar a quienes están dispuestos a escuchar. Sin embargo, es importante reconocer que muchas personas que reciben nuestros mensajes a menudo se ven obstaculizadas por sus propios egos y antiguas creencias sobre un Dios falso, que es un extraterrestre vengativo que los castiga si no obedecen. Esas percepciones distorsionadas pueden obstruir el flujo de energía pura y transformadora que transmiten nuestros mensajes, impidiendo que las verdades esenciales se comprendan o acepten plenamente. Incluso dentro de las comunidades que se identifican como trabajadores de la luz, todavía queda mucho por aprender y crecer en relación con la naturaleza de su realidad. Las sombras de la ignorancia y el miedo se han tejido profundamente en la dinámica de las humanidades, creando capas de oscuridad que oscurecen la luz de la comprensión de la verdad más profunda de su existencia. Es fundamental que las personas profundicen en su propia conciencia, que afronten y trasciendan las limitaciones impuestas por el condicionamiento social, y que reconozcan la profunda interconexión de todos los seres. Al hacerlo, podrán empezar a iluminar los aspectos más oscuros de la existencia, que han sido ignorados o suprimidos durante mucho tiempo, lo que les permitirá tomar mayor conciencia de los desafíos que deben afrontar en su planeta. Muchos desean seguir un solo libro, sin mirar nunca más allá de esa caja. A la humanidad se le ha enseñado a no cuestionar lo que se le dice que crea y a nunca ir en contra del status quo. Esta programación comienza desde muy pequeños, enseñándoles a obedecer la narrativa. Esta es la estructura base de la matriz que han creado para controlar a la humanidad. Es hora de desprenderse de las capas de ilusión que pueden haber nublado su visión durante demasiado tiempo. Comiencen a explorar y observar más verdades que existen más allá de la superficie de la vida cotidiana. Descubra su verdad real. Una vez que conozcan su verdad más íntima de la divinidad, habrá llegado a la conciencia superior de la luz. En este estado elevado, comenzará a percibir la interconexión de todos los seres y del universo mismo. La luz infinita está revelando la belleza y la complejidad de la existencia, ayudándote a trascender las limitaciones del ego y adoptar una visión más expansiva de tu verdad. Abre los ojos. El velo se ha levantado. Aún te queda mucho por aprender de tu verdad. Te amamos y estamos aquí contigo. Gracias. Somos el Consejo Pleyadiano de la Luz. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.